Muy bien, vamos a comenzar la parte número 2, que es la parte de logaritmos. Para comenzar a realizar los ejercicios de logaritmos, tenemos que tener en cuenta siempre esta definición primordial, que es la que está justamente acá. Esta definición te va a poder a ti entender mejor qué cosas son los logaritmos. Fíjate que el logaritmo, en otras palabras, es solamente una potencia, pero escrita de otra manera. Fíjate que la base del logaritmo corresponde a la base de una potencia. El argumento del logaritmo corresponde al resultado de una potencia y el resultado de un logaritmo es el exponente de una potencia. Es decir, que nosotros podemos transformar potencias a logaritmos y logaritmos a potencias. Viceversa, sabiendo esto. Entonces, fíjate que el logaritmo es simplemente la solución de encontrar el exponente de la potencia. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, ¿cómo transformaríamos eso a potencia? Sería 2, porque la base es 2, el exponente sería 3, porque el resultado, recordemos, que corresponde al exponente de una potencia, al resultado de un logaritmo, igual a el argumento, esto se llama argumento, lo que está dentro de acá del logaritmo, el argumento va a ser igual al resultado, o sea, va a ser 8. Y ahí sería. ¿Ok? Entonces tenemos que tener eso en consideración para poder resolver los logaritmos. Vamos con el primer ejercicio. Bueno, acá vamos a hacer lo que dice ahí arriba. Entonces, ¿cómo transformamos esto en una potencia? Sería, como la base es 3, entonces la base de la potencia es 3. El resultado es x, entonces el exponente es un x. Igual, el argumento es 243, el resultado es 243. Entonces tengo que buscar un exponente que multiplicado, ¿cierto? Elevado de 3, o sea, 3 elevado al exponente me dé 243. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Voy a multiplicar hasta llegar a 243. Comenzamos, 3 por 3 te da 9, todavía falta. Por 3 de nuevo, ¿cuánto te da? 27, falta. Otra vez por 3, ¿cuánto te da? 81, falta. Nuevamente por 3, ¿cuánto te da? Y ahí sí, 243. Ah, entonces, ¿cuántas veces se repite acá el 3? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto lo puedes escribir como 3 elevado a 5. Por lo tanto, el x, o sea, el exponente es 5. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, el secreto está en transformar esto a potencia. Y ahí empezar a jugar con los números hasta que te dé. Vamos con el número 2. Fíjate que en el número 2 el x ya no es el resultado. El x va a estar en la base. ¿Qué hacemos? Transformémoslo a potencia. ¿Cómo sería? X elevado al resultado del logaritmo, que es el exponente, y eso te da 64. ¿Qué números multiplicados 3 veces te da 64? Entonces tú dices, ok, ¿será 2 por 2? A ver, veamos. 2 por 2 por 2, eso te da 8. No es, ¿será 3? 3 por 3 por 3, eso te da 27. Tampoco. ¿Será 4? A ver, 4 por 4 por 4 te da 64. Ahí sí. Es decir que el x es igual a 4. ¿Ok? Pasemos al siguiente, número 3. Ya, entonces te dice, pasémoslo a potencia. 5 elevado a menos 2 es igual a x. Recordar las propiedades de potencia. Si yo tengo una potencia donde el exponente es negativo, entonces la base se va a invertir. Lo de abajo pasa para arriba y lo de arriba pasa para abajo. Y el exponente pasa a ser positivo. Profe, pero acá no tenemos nada abajo. O sea, no es que no haya nada, sino que hay algo en realidad, que sería el 1. Como abajo tenemos un 1, entonces al invertirlo nos quedaría un quinto elevado a 2. Y eso igual x. Y un quinto elevado a 2 es 1 sobre 25. Entonces x es igual a 1 sobre 25. Profe, ¿cómo un quinto al cuadrado? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, un quinto al cuadrado es igual a decir un quinto por un quinto.
porque se repite 2 veces. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? De lado a lado. 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. Y ahí sería. ¿Ok? Vamos con la número 4. La número 4, esto yo lo tengo considerado como un bonus. Si llegara a salir en la prueba un ejercicio así, va a ser bonus, ¿ok? No va a ser tomado como puntaje en general. O sea, lo puedes hacer. Y si lo tienes malo, no importa porque no va a valer como puntaje. Pero si lo tienes bueno, eso es genial porque te va a sumar puntos, ¿ok? ¿Cómo se hace este tipo de ejercicio cuando tenemos una raíz cuadrática? Fíjense, lo pasamos a potencia. 4 elevado a x es igual a raíz de 2. Pero ¿cómo llegamos a raíz de 2? ¿Cómo hacemos eso? Ya. Recordar, chicas, ejercicio bonus, ¿ya? No va a ser considerado como puntaje. Si la tienes mala, no importa. Pero si la tienes buena, se te va a sumar. ¿Cómo hacemos esto? Primero, para poder hacer este tipo de ejercicio, tenemos que siempre igualar las bases. Siempre debemos igualar las bases. Siempre debemos igualar las bases. Siempre. Sin excepción. ¿Ok? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, debemos igualar las bases. Ya. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cómo igualamos las bases? Primero, tenemos un 4 acá. ¿Cierto? ¿Cómo pasamos ese 4 para que quede en base 2? Bueno, resulta que ese 4 se puede escribir como 2 por 2. ¿Y 2 por 2 qué es lo que es? 2 elevado a 2. Ah, entonces podemos reescribirlo como 2 elevado a 2. Y todo eso porque esto representa el 4 elevado a x. Igual, raíz de 2. Ya, por propiedad de potencia, ¿se acuerdan? Cuando tengo dos exponentes, eso se va a multiplicar. Y 2 por x, 2x, lo cual daría 2 elevado a 2x. Ya, pero el raíz de 2, ¿qué pasa acá? Porque esto es una raíz. ¿Sí? El raíz de 2 lo podemos escribir como, no olviden las propiedades, a elevado a, cuando tenemos n partido m, lo podemos reescribir como una raíz. Es decir, fíjate, acá tenemos un 1 y acá hay un 2. Podemos pasarlo de aquí para allá. ¿Por qué? Porque mira, el índice pasaría a ser el denominador y el exponente pasaría a ser el numerador. O sea que eso lo podemos reescribir como 2 elevado a un medio. ¡Listo! ¡Perfecto! Excelente, tenemos las dos bases iguales, 2 y 2. Como tenemos las dos bases iguales, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos igualar los exponentes. Cuando tengamos ya las bases iguales, los exponentes los podemos igualar. ¿Cómo nos quedaría? 2x igual un medio. Como el 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, lo cual nos daría igual a... Bueno, también podemos decirlo así. El 2 pasa multiplicando al denominador. Y eso nos daría un cuarto. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es un cuarto. Recordar, nuevamente lo repito, si entra en la prueba esto va a ser un ejercicio bonus. ¿Ok? Ok, vamos ahora al uso de las propiedades. Ya, para poder resolver estos ejercicios necesitamos tener las propiedades presentes. ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos? Son logaritmo base a de a es igual a 1. O sea, cada vez que yo tenga un logaritmo de base y el argumento iguales, siempre el resultado será 1. Logaritmo en base a de 1 igual 0. Siempre cuando el argumento sea 1, entonces el resultado será 0. Si tengo ahora argumentos multiplicándose, eso es lo mismo que separar eso en dos logaritmos. Uno va a ser el b, el otro va a ser el c, y sumándose, ¿ok? Entonces, multiplicar se pueden separar como suma. Y viceversa, si están sumando, pueden multiplicar. En el caso del 4, en vez de multiplicación, ¿qué pasaría si estuvieran dividiéndose? Bueno, lo contrario, a suma. Lo contrario a la suma es resta. Entonces se separan en dos y se restaría. Número 5. Ahora, ¿qué pasa si el argumento es una potencia? Está elevado.
ese elevado pasa adelante multiplicando todo el logaritmo, ¿ok? Y quedaría el logaritmo en base a de b. Y la propiedad número 6. ¿Qué pasa si tengo dos logaritmos que se están dividiendo? Pero tienen la misma base, ojo, dos logaritmos que se dividen pero con la misma base. Ojo, no lo confundan con el 4. Esto es división de argumentos. Esto es división de logaritmos, ¿ya? Bueno, en este caso lo que podemos hacer es eliminar la base y escribir como logaritmo en base c de b. Entonces, el argumento de abajo pasaría a ser la base y el argumento de arriba pasaría a ser el argumento. Teniendo en cuenta estas propiedades, podemos comenzar a resolver. Por ejemplo, en la número 1, ojo que este ejercicio nos dice reduzca a un solo logaritmo o descomponga según corresponda. Vamos a hacer los dos, ¿ya? En la prueba va a especificar lo que hay que hacer. Pero en este caso, vamos a hacer los dos. Primero vamos a dejarlo como 1 y después lo vamos a descomponer. Al dejarlo como 1, ¿cómo sería? Primero, ¿qué propiedad podríamos ocupar acá? Fíjate que hay una resta. Ah, hay una resta. O sea, que podríamos ocupar la propiedad número 4 porque aquí tenemos una resta. ¿Y qué dice? Que la resta la podemos transformar en una división de argumentos. Entonces los argumentos pasarían dividiéndose y la base quedaría igual. Entonces esto lo podemos reescribir como logaritmo de x al cuadrado y al cubo dividido por z. Y listo. Y eso es todo. No se hace nada más porque no dice cuánto vale x, no dice cuánto vale y, no dice cuánto vale z. Entonces eso queda ahí. Así sería la resolución de dejar todo eso en un solo logaritmo. Ok, hagamos ahora lo contrario. Expandámoslo. ¿Cómo lo podemos expandir? Bueno, si se está multiplicando, ¿qué propiedad podríamos ocupar? Ah, mira, si se multiplican, podemos separarlos como suma. Ok, entonces podríamos reescribir esto como logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de y al cubo menos logaritmo de z. ¿Y ahora qué podríamos hacer? ¡Epa! Tenemos una potencia. ¿Qué pasaba con el exponente? Podemos ocupar la propiedad número 5 y lo que está elevando pasa adelante multiplicando. Entonces, ¿esto cómo te quedaría? Te quedaría 2 por logaritmo de x más 3 por logaritmo de y menos logaritmo de z. ¿Ok? Perfecto. Ahí estaría. Excelente, entonces ahí ya no se puede hacer nada más. Llegaría al máximo de la descomposición. ¿Ok? Entonces esa es la manera esa es la manera de cómo ocupamos las propiedades de los logaritmos. En los ejercicios recordemos que va a especificar si hay que descomponer o dejarlo en un logaritmo, ¿ya? En la número 2, ya. En la número 2 ya está a máximo descompuesto, no se puede hacer nada más. Entonces, aquí lo que se sugiere es dejar todo en un solo logaritmo. ¿Cómo sería esto? Fíjense, si el 2 está multiplicando adelante, ¿cómo podríamos, o qué propiedad podríamos utilizar? ¿Ah? La número 5. Fíjate, si está multiplicando, lo puedo pasar para acá arriba como exponente y dejar el argumento como potencia. Entonces quedaría logaritmo en base a de x al cuadrado. Más, acá lo mismo, pasa un medio arriba. Logaritmo en base a de y elevado a un medio. Ya. ¿Qué dice acá? Suma. Ah, suma. ¿Sí? Las bases son iguales. Y es suma. Como es suma, se van a multiplicar los argumentos. Entonces sería x al cuadrado y por y elevado a un medio. Ahora, ¿qué es lo que era un medio? ¿Se acuerdan? Podemos ocupar esta propiedad que estaba por acá. Miren, podemos transformarlo en una raíz. El denominador pasa a ser el índice, el numerador pasa a ser el exponente. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría logaritmo en base a de x al cuadrado raíz cuadrada de y. Y ahí sería. Ahí sería. Y ese sería el resultado final. ¿Ok?
Chicas, no he recalcado esto, pero hay que destacarlo. Estas propiedades solo funcionan cuando tienen la misma base. Si tienen diferente base, no funciona. Por eso hay que estar atentos, estar atenta, si es que tienen la misma base. Si tienen la misma base, podemos ocupar las propiedades. Si no tienen la misma base, no se puede hacer absolutamente nada sobre propiedades, ¿ok? Bueno, ojo, por lo menos en la suma y resta. Porque, por lo menos acá, en el exponente solamente necesitamos un logaritmo, entonces no habría problema. Aquí la base puede ser cualquiera, no hay ningún problema. Pero sí en la 4 y en la 3, las bases deben ser iguales para poder hacer eso, ¿ya? En la 4 y en la 3. Vamos entonces al ejercicio número 3. Ya, fíjense que dice que el logaritmo de 2 es igual a A y que el logaritmo de 3 es igual a B. Expresa el logaritmo de 12 en términos de A y B. ¿Cómo sería este tipo de ejercicio? Tenemos, chicas, en este tipo de ejercicios tenemos que tratar de aparecer. No tenemos que tratar. Tenemos que hacer aparecer un logaritmo donde hay un 2 y hay un 3. Por lo tanto, ¿qué es recomendable acá? Descomponer. ¿Y el 12 cómo se puede descomponer? El 12 se puede descomponer como 6 por 2 o 4 por 3, ¿cierto? Yo lo voy a hacer como 4 por 3. Entonces lo descompongo como una multiplicación. Como se está multiplicando, ¿qué se hace? Propiedad número 3. Se pasa como suma. Entonces, logaritmo de 4 más logaritmo de 3. Fíjate que ya tenemos un logaritmo de 3 que eso es b. Perfecto, podemos transformar esto en un b. Pero aquí no tenemos un 2. Tenemos un 4. Pero lo mismo que hicimos acá al comienzo, podemos descomponer. Y el 4 se puede escribir como 2 por 2. Entonces, logaritmo de 2 por 2 más logaritmo de 3, que sería b. Y como se están multiplicando los argumentos, lo podemos pasar a suma. Y logaritmo de 2 es a. Entonces te quedaría a más b, término semejante, 2a más b. Y ahí estaría el resultado. ¿Ok? Profesor, ¿qué pasaría si yo el 4 lo hubiera escrito como 2 elevado a 2? ¿Me daría lo mismo? Igual, sí, te daría lo mismo. Porque también se puede escribir así y ocupar la otra propiedad, la propiedad número 5. Entonces, el logaritmo de 3 te quedaría b. Este exponente pasa adelante multiplicando. Te quedaría así. Y logaritmo de 2 es a. Entonces quedaría 2a, porque se está multiplicando el 2, más b. Y llegaríamos al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, para este tipo de ejercicios, recomendación, tenemos que descomponer el número. ¿Ya? Y que aparezcan números, en este caso como el 2 y el 3. Por último, la número 4. Ya, la número 4 también va a ser un ejercicio bonus que llegará a aparecer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren, aparece un argumento en raíz. Y también acá aparece un argumento en fracción. ¿Ok? Aunque en este caso se podría resolver. Yo creo que si aparece esto sí, sería bonus. Si aparece esto no sería bonus. ¿Ok? Ok, bueno, resolvámoslo. ¿Esto cuánto te va a dar? Bueno, 2 elevado a cuánto me da 16. 4. Acá. Ya, esto lo voy a hacer aquí. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. Eso va a ser en potencia. ¿Cómo sería? 3 elevado al exponente que no sabemos. Igual a 1 partido 27. ¿Cómo nosotros podemos transformar este número en un 3 de base 3? ¿Cómo lo podemos transformar este número en base 3? ¿Se acuerdan de que aquí en el caso de las raíces tenemos que igualar las bases y después cuando las bases estuvieran iguales, igualar los exponentes? Ya, acá hay que hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, una forma de hacerlo sería esa. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo transformar? Primero, esto es una fracción. Y esto es un número entero. ¿Cómo transformaríamos esta fracción para que fuera un número entero? ¿Alguna idea? Sería por elevado a menos 1. Al elevarlo a menos 1, se invierte y pasaría a ser un número entero. Ahora, ¿cómo transformamos el 27 en una potencia de base 3? El 27 lo podemos escribir como 3 elevado a 3. Y todo eso elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 3 es 27. Propiedad de potencia, 3 por menos 1, menos 3. Entonces fíjate
que ahora al ser las bases están iguales, entonces se igualan los exponentes y x te queda igual a menos 3. ¿Ok? Profesor, yo encontré otra manera de hacerlo. Mi manera es mucho más intuitiva. ¿Estará bien si coloco el resultado solamente? Sí, no habría problema, ¿ya? Yo trato de enseñar esto como es una estructura. ¿Ok? Estos son pasos que tú te lo puedes aprender de memoria. Que el primer paso sería, por ejemplo, pasar a número entero. Segundo paso sería igualar bases. Ya, al igualar bases, ahí ya, tercer paso sería igualar exponentes. Ok. Ahora, ¿cómo sería el logaritmo en base 5 de raíz de 5? Sería 5 elevado a cuánto me da raíz de 5. ¿Se acuerdan? La raíz. Lo pasamos a 5 elevado a un medio. Listo, ya tienen igual base, entonces los índices se igualan. X igual a un medio. ¿Qué hacemos ahora? Operamos. Entonces era menos 3 y acá un medio. Entonces menos 3 más menos 3 menos un medio. 4 menos 3, 1. 1 menos un medio, un medio. Y ese es el resultado. ¿Ok? Si llegara a salir un ejercicio entonces así, recordemos que va a ser un tipo bonus, ¿ya? Y la última. Demuestre paso a paso que la expresión racionalizada de 2 sobre raíz de 10 es equivalente a raíz de 10 quintos. Racionalización. Como abajo tenemos solo una raíz, multiplicamos por esa raíz. Dos raíz de 10 sobre raíz de 10 por raíz de 10, 100, y raíz de 100, 10. Simplificamos por 2, eso nos da raíz de 10 quintos. ¿Sí? Acá simplificamos por 2. Aquí te va a quedar 1 y acá te quedaría 5. Y te da. Y eso. Ya, chicas, espero que haya quedado un poco más claro el tema de las propiedades de logaritmos. Vamos a ir esto trabajando en clase. Ya, así que cualquier duda también me lo pueden escribir en los comentarios. Que esté muy bien, cuídense. Adiós.